Realmente lo que llaman el maverick, el desafiador del sistema, el cuestionador, el outsider, aunque realmente seas un insider. Y en el caso de las elecciones de este año, ese papel lo jugó Morena en el Estado de México, lo quiso jugar el PAN, pero finalmente Morena acabó siéndolo. En el caso de Coahuila, ese papel del outsider o de quien va a desafiar al sistema corrupto lo jugó el candidato del PAN. En el caso de Nayarit lo jugó la coalición PAN-PRD por razones obvias, porque el gobernador en funciones era claramente una persona vinculada con muchos sucesos que fueron obvios y evidentes. El año pasado aquí en Chihuahua, yo recuerdo que cuando José Luis Barraza se lanzó como independiente, yo pensé que ese iba a ser el Bronco 2, y no lo fue. Y la razón, creo yo, fue porque Javier Corral se pudo vender de manera muy temprana como el real retador del sistema de privilegios, de la corrupción, del gobernador saliente, y eso hizo que capturara el voto de descontento y por eso no hubo éxito de un independiente aquí. Eso creo que puede pasar el próximo año. Y yo creo que la pregunta relevante de aquí al próximo mes de diciembre o enero es quién va a ser el retador que capture el voto de frustración o enojo. Claramente el líder, el más probable que lo encabece se llama López Obrador, pero tiene muchos negativos, genera mucha duda y eso puede hacer que surja una alternativa. La coalición PAN-PRD anunciada este fin de semana claramente trata de posicionarse como esa alternativa. Ya veremos qué ocurre. Ya veremos qué ocurre, pero por esas razones creo que las probabilidades de un éxito de un independiente son limitadas, al menos al día de hoy. Quinta conclusión que ya comenté es que sí cambiaron las cosas significativamente, aunque se haya opacado esa percepción porque el PRI mantuvo la gobernatura en Coahuila y en el Estado de México, pero sí hay un cambio significativo en la distribución del poder. Y la sexta es la calidad logística de las elecciones sigue siendo buena. Un dato que siempre se da, pero vale la pena recordar, solo 2 casillas no se instalaron de 35,000. La capacitación de funcionarios de casilla es cada vez más difícil de lograr porque cada vez más gente rechaza hacerlo, cada vez más, pero a pesar de eso el INE logra su cometido, pero las condiciones de la competencia se han degradado, es un hecho que se han degradado. ¿Por qué se han degradado? Se han degradado por financiamiento fuera de la ley, se han degradado por exceso de uso de efectivo para fondear actividades de clientelismo electoral, porque a pesar de que esta idea de comprar votos hay que matizarla, porque pues no es, digo, los votos no se compran por una razón simple. El que intenta comprar nunca sabe si finalmente esa persona cumplió, porque vota en secreto. Entonces esta idea de compra el voto hay que matizarla, pero los partidos sí invierten dinero en efectivo en dar, en cooptar, en compensar, y esto ha degradado, no es que esto sea nuevo, simplemente su incidencia, su tamaño, su magnitud es mucho mayor. ¿Por qué? Porque en este año se observaron algunos fenómenos que no ocurrían. En el Estado de México hubo algunas prácticas que ha denunciado la FEPADE, esporádicas, de baja intensidad de amedrentamiento de votantes. Se mandaron citatorios por parte de la FEPADE que eran apócrifos, citando gente a declarar ante el Ministerio Público el día de la jornada. No queda clara la razón ni quién fue el origen, pero probablemente con el propósito de, con el propósito de deprimir el voto de algunos segmentos de la población, porque aunque no sea ilegal, y esto hay que decirlo, el hecho de que el gobierno federal o gobiernos estatales de otros partidos promuevan activamente programas sociales en épocas electorales no es estrictamente ilegal. Lo que la ley dice es que a partir de que inician las campañas, los gobiernos no pueden publicitar su política social, no pueden publicitar sus obras de gobierno. Pero hasta antes de que empiece una elección, pues cualquier gobierno puede hacer básicamente lo que quiera.
Y estas cosas, aunque no sean ilegales, desde un punto de vista social generan la percepción de que hay un juego disparejo. Y esto no solamente ocurrió en el Estado de México, esto ocurrió el año pasado en Puebla, donde gobierna el PAN. Y el PRI decía, me están haciendo elección de Estado. Y eso ocurre en muchos lugares. En la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán, se ha dicho por muchos años que ahí el PRD es el que usa programas sociales para repartir juguetes y crear clientela. Entonces, la derivación o la deformación de nuestras elecciones en un mercado de feria de regalos, dádivas, dinero en efectivo ha degradado las condiciones de la competencia y esto ha generado la percepción en segmentos de la población de que aunque uno tenga más votos, ese voto es ilegítimo. Y esto permea y está permeando cada vez más. ¿Qué vemos, qué veo para 2018? Hasta hoy una carrera de 2 candidatos o candidatas. Sigo pensando que es probable que la elección de 2018 sea una carrera de 2. Empezarán 5, 6, 4, no sé cuántos candidatos, pero como en 2006 se decantarán y acabará siendo una carrera polarizada entre 2. Si eso fuese así, creo que uno de ellos será López Obrador. La pregunta es quién será el otro. ¿Será el candidato del PRI? ¿Será el candidato del PAN? ¿Será el candidato de la coalición PAN-PRD? No sabemos todavía. El que se haya anunciado la coalición PAN-PRD, que todavía falta tiempo para saber si se concreta, hay muchos obstáculos, habrá muchos desafíos, será complicado, pero imaginemos que en 3 meses se concreta. Imaginemos. Podría dar lugar a que esta perspectiva cambie y que sea una contienda de 3 y que empiecen 3 y acabe, bueno, empiecen 5, pero realmente sean 3 los punteros y que acabe la elección de 3. ¿Podría ser el caso? Podría ser el caso, pero es algo que todavía no se sabe. La segunda es que las campañas estarán llenas de clientelismo y de gasto excesivo por encima de la ley. Esto no cambiará, no veo razón para ella. Por cierto, un tema que es incómodo y un tema que las industrias deben pensar es el tema de cuando tocan la puerta de las industrias, entre ellas, para pedirles dinero. Esto ocurre, viene ocurriendo siempre, ocurre en todos los países, pero yo creo que el nivel y la modalidad y la exigencia y la naturaleza incluso de extorsión que en ocasiones ocurre, o de soborno, es algo que se debe meditar. Creo que la industria debe pensar ese tema estratégicamente hacia el futuro. No veo cómo la industria de la construcción puede ser competitiva y moderna si este sistema no se corrige. Vaya, simplemente no pueden ser competitivos en el costo de la obra pública si este tema se mantiene. Lo digo porque es un tema muy espinoso que nunca se quiere abordar de manera clara y abierta, pero si no se piensa estratégicamente este tema, la industria no va a poder dar el paso hacia un mundo más transparente, más legal, más horizontal, y esto es un tema que es un dolor de cabeza. Será difícil solucionar por corto plazo, pero creo que es un tema que se debe poner en la agenda de la industria, de las industrias, porque hay muchas industrias que sufren, padecen, son parte de este problema que en México ha crecido mucho en los últimos años. Tercer cosa que veremos en 2018 será que todo el mundo se declara ganador. Habrá que crear 5 presidencias de México para que alcancen para todos los que dirán que ganaron el 1 de julio de 2018 y después todos dirán que hubo trampa. Pues no hay nada nuevo. No estoy descubriendo una bola mágica y como hay 8 elecciones de gobernador y una de jefe de gobierno, ¿cuántos de estos candidatos perdedores creen ustedes que digan que hubo fraude a nivel local? Y esto nos lleva a un problema. La elección puede resultar muy conflictiva. Si gana López Obrador, no habrá conflicto, al menos en las semanas posteriores, quizá haya problemas a partir del 1 de diciembre. Pero yo estoy hablando de temas post-elección. Si gana López Obrador no va a haber lío. Si no gana, va a haber lío y puede ser un lío complicado porque además del tema presidencial habrá 9 de gobernador, 8 y una de jefe de gobierno. Si se juntan todas y hay 3 o 4 candidatos y pueden ser de varios partidos,
que todo el mundo dice esta elección no valió, fue tramposa, se puede combinar un cóctel complicado para el país en las semanas posteriores a la elección. Lo que hizo el Partido Acción Nacional en Coahuila hace 3 semanas yo nunca lo había visto. Fue más radical que lo que ha sido López Obrador. Y haber dicho que hubo un fraude que en mi opinión no ocurrió, sí hubo condiciones irregulares durante las campañas, pero es un tema diferente que podrían dar lugar a una alusión de la elección, por supuesto que sí, pero es otro tema. Pero decir que hubo fraude, que violaron los paquetes electorales me parece un exceso. Sumen estos excesos en varios partidos, en varias entidades del país y vean que sí puede haber un conflicto complicado en México el próximo año. Y esto te lleva a que las elecciones están dejando frustración. En Francia todo el mundo se siente orgulloso porque tiene un nuevo presidente, Macron, porque finalmente todos hayan o no votado por él en la primera o en la segunda vuelta sienten que es fruto de una contienda legal, legítima, pareja, correcta, importante. Pero en México cada vez más quienes no ganan se sienten frustrados, sienten que el que ganó no merece, sienten que hubo trampas, sienten que el sistema no es justo. Y eso significa que nuestra democracia electoral no está gestando los resultados adecuados, no por contar votos, sino por la legitimidad que requiere un ganador. Ese es el mayor problema. Se han hecho 2 reformas electorales en los últimos 10 años, presuntamente para corregir esto, y se ha empeorado cada vez más. Este es el gran reto de las elecciones en México. No se va a lograr el próximo año, desafortunadamente. Cisnes negros. ¿Qué son los cisnes negros? Como ustedes saben, un cisne negro se le llama a un evento imprevisto, improbable, que de repente ocurre y dicen, pero ¿cómo no lo vimos venir? ¿Cómo nadie vio que Macron iba a ganar? Ese es un cisne negro. ¿Habrá un cisne negro 2018? ¿Será el próximo presidente de México un miembro de la CEMIC? A lo mejor. Hay 2 cisnes negros que les voy a dejar. Reitero, son improbables, imprevistos, no imposibles, pero muy improbables. Pero el otro día estaba en una reunión y alguien me dijo, ¿cuál es tu cisne negro? Entonces me quedé pensando y dije, ay, voy a meter lo de los cisnes negros. Uno es que Morena no sea competidor real el próximo año. Que de repente pase algo en los próximos 3 meses y López Obrador caiga y la contienda acabe siendo entre el PRI y la alianza PAN-PRD. Hoy se ve imposible. Yo empecé diciendo que López va a ser uno de los 2 candidatos punteros, pero pensando en cisnes negros, a lo mejor en enero estamos diciendo, ¿qué le pasó a Andrés Manuel? Se equivocó mucho y ya ven, ahora sí va en tercer lugar. Cisne negro 1. Y el cisne negro 2 es que un independiente en 3 meses se convierta en el candidato preferido, capture el voto antisistema, desplaza a los partidos y haya un Macron mexicano. ¿Quién será? ¿Quién no será? Improbable hoy, no se ve, pero pensando cosas raras que pueden ocurrir, creo que esas 2 son cisnes negros que eventualmente podríamos ver en los próximos meses. Recomendaciones para 2019, ya no hay tiempo de cambiar esto. La primera es el voto obligatorio. Me parece que en México la mejor manera de combatir el clientelismo, todas las prácticas de acarreo, de dádivas, de compra del voto, que no son masivas en términos del tamaño de la población, pero que sí son cada vez mayores, sería el voto obligatorio. Si ustedes son inversionistas y quieren comprar una elección, no es lo mismo invertir para comprar una elección cuando votan 5 personas que cuando votan 10. No es lo mismo comprar una elección cuando votan 5 millones de votantes que cuando votan 8.5 millones. Deja de tener sentido. Entonces, si queremos diluir la eficacia o el impacto del clientelismo, yo creo que la mejor manera es hacer obligatorio el voto. Ya lo es en términos de la Constitución, lo que no hay son sanciones. ¿Qué sanciones puede haber? Pues que pagas una multa o que no puedes hacer trámites oficiales. Los países que tienen voto obligatorio observan votaciones del 78, 80, 90%. En México el promedio de votaciones es del 50, 60%. Podríamos subirlo 20 o 30 puntos. Y con eso les aseguro que los movilizadores electorales dirían, esto es ridículo, no nos da, se diluyen nuestros esfuerzos. El segundo tema que ya se ha discutido mucho es la segunda vuelta electoral. No abundaré tanto en eso, pero
Yo sí creo que se debe generar el voto sincero y el voto estratégico. Hoy todo mundo hace todo en una sola fase, la gente enfrenta dilemas, quiero votar por esta persona, pero no va a ganar, mejor por este, pero este me da miedo, mejor por el tercero. 2 rondas de votación generan más reflexión, más capacidad de la población de pensar bien su voto y eso al final genera más legitimidad. La tercera es centralizar completamente el sistema electoral. A mí me parece que la reforma de 2014 fue mala. A mí no me parece que la idea de centralizar sea la solución a muchos problemas del país. Pero ya que se cometió el error, se generó un híbrido en donde la mitad de la responsabilidad de una elección es del INE en la Ciudad de México y la otra mitad del Instituto Local Electoral. Esto ha generado mucha confusión y además ha encarecido las elecciones. Creo que ya que estás a mitad del río es mejor cruzarlo completamente que quedarte a la mitad. Y finalmente el tema de las campañas, del dinero. El sistema de fiscalización está roto, está rebasado, es ingenuo inclusive. El INE, para darles una idea, revisa los informes de los candidatos, ¿no? Entonces, cada candidato lleva una contabilidad doble, la que le entrega al INE para no rebasar el tope de campaña y la real. En la real se dice que gastaste 100 pesos, en la ficticia se dice que gastaste 10 pesos. Entonces el INE toma el informe de los 10 pesos y sobre eso revisa. Claro, tiene mecanismos complementarios, pero los 9 pesos restantes que gastó nadie los ve, nadie los revisa, son de imposible seguimiento porque buena parte de eso es en efectivo o porque buena parte de eso son pagos que personas llevan a cabo directamente a los proveedores de los candidatos. Entonces ese dinero nunca entra ni siquiera a la caja de los partidos ni de las campañas. El sistema está totalmente rebasado, quebrado, es irrelevante totalmente. Y mientras no se solucione eso, vamos a seguir en una ficción de cuánto cuestan realmente nuestras elecciones. Conclusión, veo un 2018 muy complicado. Desafortunadamente, no quiere decir eso que el país va a entrar en inestabilidad, no, pero no creo que el proceso electoral de 2018 vaya a generar una oportunidad para generar un gobierno con legitimidad, una oportunidad. Quizá el gobierno que tome las riendas en 2018 sea un gobierno reformista que cambie las cosas, pero el ánimo social que va a preceder eso no va a ser necesariamente algo positivo, desafortunadamente. Eso es lo que vemos actualmente. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Sí, adelante. La posibilidad de que un cisne negro sea propuesto por el frente opositor, digamos, el rector de la UNAM que fuera propuesto por el PAN. ¿El rector de la UNAM? Ese tipo de combinaciones, ¿qué tan factibles están? El ex rector, no me refiero al doctor Narro, sino al anterior. No, pues ahí sí no ganan votos. No, necesitas gente atractiva al electorado, eso es muy importante. Luego muchas veces tenemos la impresión de que al vacas sagradas que hará una diferencia. La cuestión es qué persona puede ser comunicacionalmente eficaz con la población. Pero más bien yo vería tu pregunta, ¿puede el PAN-PRD postular a un candidato independiente de los dos partidos? Yo creo que eso puede ser atractivo. No sé, pero yo creo que esa es la única ruta que podría hacer esa coalición más creíble. Que sea atractivo, que sea… yo no veo ninguno. Dame nombres, a ver. No. Mancera, pues no sé. Mancera es un jugador de la política, no tiene registro del PRD, pero es un político profesional. La pregunta es si la gente lo percibe como tal o no. Ríos Peter me parece alguien inteligente, astuto, fresco, eficaz comunicacionalmente. Fue miembro de un partido.
le comprará a la gente que ya es un outsider, no lo sé, pero él me parece alguien atractivo, sí. Pero vaya, el tema es que yo creo que la debilidad de esa coalición PAN-PRD es que ha habido muchos ejercicios en el pasado de gobiernos de coalición PAN-PRD que los resultados han sido desastrosos. Entonces, pero también debo decir que el sentimiento anti-PRI es de tal magnitud que, ¿por qué a López Obrador se le tolera tanto algunas cosas que ponen en duda la integridad de sus colaboradores? Porque el argumento que se escucha en México es, puede ser un hijo de Pedro, pero los otros son hijos de 3 Pedros. Y ese argumento es suficiente para perdonarle pecadillos a algunos políticos. De tal forma que ese sentimiento anti-PRI, que sorpresivamente ha renacido con tal fuerza, no sorpresivamente, no es sorpresivo, pero que ha renacido después de 6 años, sigue siendo muy… De hecho, yo pienso que hay 2 sentimientos que se van a cruzar en la elección del próximo año. No van a ser las campañas sobre qué hacer con la reforma educativa y la política pública para aprovechar el bono demográfico, qué vamos a hacer con el sector de la construcción. No. Hay 2 sentimientos que están incrustados en el electorado, que uno es el eje PRI-anti-PRI y el otro es el eje AMLO-anti-AMLO. ¿Cuál de esos 2 ejes va a prevalecer? Yo creo que es lo que va a definir quién gana el próximo año. Y yo creo que López Obrador ha detonado mucho el sentimiento anti-AMLO otra vez en las últimas semanas. El eje PRI-anti-PRI sigue estando ahí. Y yo creo que ese cruce va a definir qué vector resulta ganador el próximo año. Sí. ¿Dónde van a parar las multas de los partidos? Actualmente van a parar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para proyectos de investigación. ¿Ve usted alguna posibilidad que algún candidato de la iniciativa privada pudiera lanzarse como independiente? Pues sería deseable, sería magnífico, sería muy relevante, pero no los veo. Veo al sector empresarial muy tímido, muy cauteloso y sería muy deseable, para mí sería muy deseable. Para mí sería muy deseable que el sector empresarial mexicano hablara con más fuerza y ahínco. Me parece que al sector empresarial mexicano, a los sectores empresariales se les ha querido callar desde los partidos. En la reforma electoral de 2007 se dijo que no podían hablar. Me parece un error, pero me parece más error que el sector empresarial se haga para atrás. En lugar de dar su punto de vista, opinar, cuestionar, y no veo a ninguno todavía. Decían que Carlos Slim iba a hacerlo, ¿no? Adelante. ¿Tiene el PRI, más bien, hay algún posible candidato, potencial candidato que logre desvincularse lo suficientemente del PRI, siendo candidato del PRI? ¿A quién ves? Puede ser el doctor Narro, puede ser Enrique de la Madrid, puede ser alguien de los que no están en el radar. ¿Y a quién ves como el candidato ya en la realidad, como el más probable candidato del PRI para el 18? No, pues ya te digo quién va a ganar la elección de una vez. Primera idea, yo creo que el PRI debería de hacer una primaria abierta. No puede, si lo haces a la antigüita, yo creo que el riesgo es muy alto. Claro, el argumento contrario es decir, ¿para qué abres el método por el riesgo de que va a acabar? Pero la verdad es que ese partido está en un serio desafío, como los números muestran. La percepción que hay que el PRI salvó el Estado de México y que el método funcionó, pues es una verdad a medias. Sí fue eficaz, pero una elección nacional es otra cosa. Entonces, en mi opinión, el PRI debería de probar a abrir el sistema, abrir el mecanismo, permitir que 4 o 5 vean, evaluar las fortalezas de cada uno de ellos en eventos abiertos durante 2 meses o varias semanas. Yo creo que eso sería algo importantísimo, porque además una de las cosas que se dice de López Obrador es que siempre está en los medios. Pues sí, porque los otros partidos, sobre todo el PRI, hace todo a la antigüita.
Si el PRI abriera su proceso y 4 o 5 se lanzaran y recorrieran el país, el PRI ganaría los reflectores por 2 meses. Ahora, la otra es quién puede ser buen presidente y quién puede ser buen candidato. Alguien comentaba aquí de mí, todo el mundo dice que será un gran presidente, yo lo creo. La pregunta es si ganaría votos para hacerlo. Primero hay que ganar elecciones y después ser un buen presidente. Ha habido grandes candidatos y pésimos presidentes, y a la inversa, ¿quién gana votos? Primero, ¿a quién aceptarían los priistas? Porque lo que hay que hacer es, primero, que los priistas estén convencidos de su candidato y luego sacas a buscar a los vecinos. Entonces, pues son mis comentarios. La verdad es que los que tú mencionas, pues cada uno es interesante, es atractivo. La pregunta es, ¿quién de estos es más impermeable a las críticas de López Obrador? Porque si tú pones un candidato del PRI que a la primera de cambio López Obrador lo ridiculiza o le hace una pregunta, ¿y qué dijiste tú cuando pasó esto con tu presidente? ¿Y qué hiciste tú cuando? Y ese candidato no puede responder porque no hizo nada, pues está en graves problemas. ¿Cómo ves la posibilidad de que el PRI sabe que tiene su anti-PRI? Consciente que ponga un candidato de imposición malo para apoyar a un independiente que sea ganador? Como el PRI pone… A ver, otra vez. Poner un candidato perdedor. El PRI. Que es un candidato perdedor. Sí, sí, sí. Y entonces va a apoyar a un candidato independiente. Sí. Por fuera, por abajo del agua, que se puede hacer, que es el que va a ganar, que no es PRI. No es PRI. Pues está bueno. No digo, pues está riesgosa la táctica, ¿no? Digo, lo que sí creo es que sí entiendo el argumento, pues no tengo idea. Digo, es más fácil pensarlo a la inversa, que los independientes que hay en 2018 acaben por minar la fuerza opositora, ¿no? Que quién de los independientes puede ser eficaz para minar a otros candidatos realmente duros, ¿no? En fin, sí. No, PRI-PAN imposible. El PAN pierde mucho y serían traidores los dos. Lo que sí puede ocurrir es que ocurre el voto útil en donde fluyan votos o subsidios entre los partidos, como ocurrió en 2006. En 2006, gobernadores del PRI que vieron que Roberto Madrazo iba a perder acabaron por movilizar votos a favor de Calderón. Eso ocurrió y eso no requiere ninguna declinación formal, ocurre en los hechos. En el Estado de México es probable que muchos panistas, algunos votaron por Delfina, pero muchos acaban votando por Del Mazo por el temor que daba que Morena ganara. 2018 podría ocurrir algo así, sí podría ocurrir algo así, de manera informal como ocurre siempre que hay voto táctico, voto útil. ¿Qué tan viable es la alianza Morena-PRD con un candidato que no sea López Obrador? Yo creo que no hay manera de que López Obrador no sea candidato. Y dos, yo creo que un objetivo central del PRD, de la dirigencia del PRD, es que López Obrador pierda. Porque yo creo que los dirigentes del PRD saben que si López Obrador gana la presidencia, el PRD desaparece. De modo que para el PRD, un objetivo estratégico, más que sacar al PRI del poder, que eso no es estratégico, es lograr que López Obrador pierda. Eso es fundamental, porque saben que si gana, el PRD desaparece. Y por lo tanto, entonces la alianza, siendo candidato López Obrador, el PRD no va a Jamás, imposible, no va a ocurrir. No ocurre en el Estado de México. que sí la busca, ¿Quién? el PRD. No, la dirigencia actual del PRD no la va a buscar. Ahora, si hay un takeover de esa dirigencia por alguna razón, eso cambia. La dirigencia actual, su objetivo estratégico desde mi punto de vista es que López Obrador pierda la presidencia, porque saben que si pierde, un partido patrimonialista o personalista puede deshacerse y entonces a partir de 2019 es cuando empiezan a recoger la pedacería y a reconstruir el partido. No importa que ganen 10 puntos, a ellos no les importa, lo que quieren es mantener la franquicia.
creo yo. Y de forma independiente sí se convierten en un elemento importante en la siguiente elección. No a ganar, sino a sumarle al PAN en el caso de una alianza. Sí, lo que ellos quieren conservar es la Ciudad de México. Sin la Ciudad de México el PRD desaparece y sin el PAN en la Ciudad de México no lo ganan. Entonces yo creo que eso hace que la alianza sea posible. Si no van con el PAN en la Ciudad de México no ganan frente a Morena y si no ganan la Ciudad de México el partido se va. Entonces yo creo que ese es el tema central. Sí, pero había otra… Hoy día es realmente factible que haya un fraude electoral, hablando del día de la elección, o sea, el día que tú vas a votar. Bueno. Lo que está sucediendo hoy es que hubo fraude electoral. ¿Es realmente factible o sí existe el INE como tal de nuestra cultura realmente independiente que te garantiza que no haya un fraude electoral? Que realmente son los votos los que te hacen. Una vez que el votante entra a la casilla y deposita su voto, la integridad es muy alta. Sí puede haber en alguna casilla al final que se pongan de acuerdo los funcionarios, pero no es generalizado, el sistema es íntegro. El problema no está ahí, el problema está durante las campañas, como acabo de comentar. Ese es el problema y ahí sí hay un proceso de degradación que pone en duda los votos que salen de las urnas. Pero no es que los votos no hayan estado ahí, los votos están ahí. La pregunta es cómo llegaron esos votos, bajo qué mecanismos, cómo se fundaron las campañas que produjeron los votos, etcétera, etcétera. Ese es el problema realmente. Una pregunta, el Bronco anda haciendo campaña en todo el país y que yo tenga entendido se reúne con Mancera y con otros partidos de una forma independiente. ¿Qué posibilidades hay de que esa unión se dé y puedan atraer a otros partidos para que los respalden? El Bronco, Mancera se han reunido, han platicado y como independiente. Pues yo creo que no puede haber tantos juntos porque todos quieren ser candidatos. Yo creo que el Bronco va a ser candidato y Mancera no creo que sea candidato si la coalición PAN-PRD se materializa, no creo. En cuyo caso la pregunta es Mancera, ¿qué haría? ¿Sería candidato a senador? No lo sé, no me queda claro, pero claramente el deal es claro. Si van a ir juntos PAN-PRD, el PRD, la Ciudad de México es para el PRD y la candidatura nacional es para el PAN. Supongo que eso es el balance, salvo que pongan al PRD en la Ciudad de México y luego no podrían dársela a Mancera también, creo yo. Así es que no veo claro eso, pero yo creo que el Bronco va a ir por su lado. Gracias. Una pregunta más. A ver, el hecho de que Moreno no tenga ninguna gobernatura le puede afectar a Andrés Manuel por cómo operan los gobernadores. Y tenemos el ejemplo de Veracruz, de la operación que hizo Miguel Ángel. Sí, por supuesto. Mira, durante 12 años López Obrador tuvo el presupuesto de la Ciudad de México como un mecanismo de apoyo complementario, digámoslo. Se ha peleado con todos los gobernadores que eran aliados de él. Ninguno de ellos está con él. Actualmente, digamos, si quisiera recurrir a algún tipo de fondeo, pues tiene la delegación Cuauhtémoc y 5 delegaciones en la Ciudad de México, punto. Si hubiese ganado el Estado de México son 265,000 millones de pesos. No ocurrió. De tal forma que ese es un tema estructural muy importante en el caso de Morena, que esa falta de apoyos presupuestarios que comúnmente ocurren de gobiernos a candidatos no va a tener esa caja López Obrador y eso sí puede afectarlo sin duda, porque el PRD va a tener la Ciudad de México. ¿O acaso tú crees que Cepeda fue tan exitoso por su linda cara? Seguramente muchos fondos y apoyos fluyeron de la Ciudad de México, sin duda. Y en ese sentido, por eso Mancera puede ser tan atractivo y poderoso, pues porque los recursos disponibles de todo tipo que tiene como jefe de gobierno de la Ciudad de México le pueden dar de entrada 10 puntos. ¿No? Ya se va a enojar el presidente. ¿Tú a qué partido le vas?
¿Cuál es mi confesión? Bueno, el partido al que voy, nunca lo he dicho en público, pero lo voy a hacer por primera vez. Y te voy a decir incluso por el candidato al que voy a votar. Ese partido, sí, presidente, la próxima vez que me inviten lo digo, con todo gusto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle a Luis Carlos Ugalde esta excelente oportunidad de diálogo y charla. Por cierto, estuvieron más activos en esta mesa que en las anteriores. No cabe duda que es muy interesante combinar el aspecto técnico, económico, al que estamos obligados como empresarios, con el tema político. Es una inquietud y así va a ser, como bien lo dijiste ahorita, los siguientes meses. Te queremos agradecer y sí te vamos a invitar. Seguramente habrá oportunidad de repasar nuevas cosas, Luis Carlos, con este sector tan importante. Me queda muy claro que el sector empresarial, al menos específico y vulnerable como es este, tiene que ser más proactivo, más participativo en estos temas electorales. A nombre de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y de todo el Consejo Nacional, te agradecemos mucho. Gracias. Luis Carlos. Gracias. Y bueno, amigos, nos vemos en el siguiente foro en Monterrey el mes de agosto, creo que es el 23 de agosto. 23 de agosto. Muchas gracias.